¿Qué tal, amigas y amigos? Un programa más de Frecuencia Libre da inicio, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Más frecuencia, más libre. Comenzamos. Los conflictos entre ciencia y religión se dieron a partir de los argumentos, ¿no? De las formas de plantear la realidad. Uno muy básico podría ser el de Copérnico, por ejemplo, o el de Galileo, cuando proponen visiones racionales respecto a cómo funciona la mecánica del universo o el sistema solar, etcétera, etcétera, y chocan con la ideología que al final de cuentas es la que administra recursos, administra dinero, administra tierras, administra bienes, administra poder, que pues es el de la iglesia. Y al final de cuentas pues son discursos que chocan, ¿no? Eso ahora pareciera que ya no es. Si lo crea alguien, pues todavía está viviendo en el siglo XVI o en el siglo XVII. Hoy la ciencia tiene todo un perfil, tiene toda una revisión y tiene toda una lógica. Y la religión al final pues es una cosa íntima y personal, ¿no? Aunque sí, podríamos abrir paréntesis donde hay países que todavía entran en conflicto, o regiones, etcétera, respecto a las decisiones que se toman a partir de lo religioso. Pero bueno, son como entre paréntesis, ¿no? Ahora la religión pues es algo libre completamente, ¿no? Hasta constitucionalmente hablando, por ahí está la posibilidad, ¿no? De libertad de culto. Bueno, un pequeño panorama. Alguien, por favor, venga. Bueno, mi nombre es Krista. Espero que me endereces por ahí en el camino. Es la primera vez que asisto y si me equivoco, me llevas a donde vamos, ¿no? Habitualmente. Me llamó mucho la atención el tema. Yo creo que definitivamente ciencia y religión es conflicto. Creo personalmente que volteamos y atribuimos a la religión las cosas que no conocemos y que conforme las vamos conociendo a través de la ciencia van saliendo del ámbito de la religión. Hace muchos siglos, cuando ocurrían los eclipses, los vikingos se paraban a golpear todos sus instrumentos y ellos creían que por el ruido y todo lo que hacían y vociferaban y suplicaban y pedían, los astros se movían y volvía a brillar el sol. Obviamente, pues eso ya tiene un porqué y sabemos el conocimiento y quedó fuera de que podemos pensar que orando el eclipse va a concluir. Entonces, yo sí concuerdo con la idea que es conflicto. Gracias. ¿Quién más? Por favor. Bueno, la verdad es que yo siento más bien que es una sinergia, conflicto-armonía. No es una u otra. Siempre ha existido en todas las religiones el área científica. Los monjes franciscanos, creo, estudiaban las estrellas, estudiaban movimientos celestes y bueno, o sea, realmente ellos tomaban notas, hacían cálculos y todo, pero en pos de algo religioso, en pos de ponerlo a la fe y de una simple observación de la creación divina. Y entonces eso se ha dado, o sea, desde las culturas más antiguas, o sea, aztecas, mayas y más antiguas, sumerios, etcétera, donde se desarrolla ciencia a la par con la religión. Y bueno, o sea, en religión puede ser cualquiera, ¿no? O sea, muchas veces cuando te preguntan ciencia y religión, inmediatamente piensas evolución y cristianismo, ¿no? Pero bueno, o sea, hay muchas otras religiones, el hinduismo, budismo, los musulmanes, donde ya se aborda la ciencia desde otro lado y donde los más grandes científicos, porque realmente un científico no es alguien que hace experimentos nada más. O sea, por ejemplo, Al-Jabbar, por el que se puso el nombre al álgebra, era un científico y era musulmán. Y entonces él era muy religioso y aún así él hizo muchísimas cosas en las matemáticas, en el campo matemático, en pos de la fe. Entonces yo creo que sí, es una sinergia, conflicto-armonía,
en la que, ok, la ciencia de repente llega a un conflicto con la religión porque empieza a explicar cosas que la religión explicaba y las explica de manera distinta, pero realmente se llegó a ese resultado a través de religión, a través de fe. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo. Rodrigo, gracias Rodrigo. ¿Quién más? Venga, Sí, Fernando, mi nombre es Fernando. Fíjate, en la historia de las religiones en la prehistoria, los dibujos que hay en las cuevas, ¿verdad? Es así como una manifestación muy antigua, plasmada, que nos platica algo de los que, en el contexto, en el estadio de la humanidad en ese momento, ante la impresión de un volcán, ante el vuelo de un ave, ante el nacimiento de un bebé, de ahí el matriarcado. Nacía el bebé y los, ay cabrón, pues ¿de dónde, no? Todavía no se distinguía, el hombre también participaba, por ejemplo, con el espermatozoide, etc. Entonces empiezan a nacer los ritos, ante la impresión que tiene del universo que me avasalla, el ciclo de la naturaleza, el día y la noche, el ser humano en ese tiempo, quizá el hombre de las cavernas, después en Nardental, etc. Se impresionan ante esa manifestación más allá de ellos, de su dominio. Él sabe que tiene la piedra y la lanza, ¿verdad? O se protege de una bestia, pero de otras cosas dice, yo no lo tengo el dominio. ¿Esto de dónde viene? Esta manifestación, ¿quién la hace? Y nacen los ritos de dibujar, ¿verdad? De cultivar con una piedra ahí una tumba, ponerle una flor. Se ha descubierto en viejas tumbas que hay flores, hay piedritas, hay manifestación humana, y de ahí vienen naciendo los mitos. De un rito, de un ritual, después lo hago un mito, y me gustó tu definición. Yo siempre he tratado de definirlo así: religar, religión, religar lo que me diga, no necesariamente con la palabra Dios, porque lo confundiría uno, como dice Rodrigo, y con el mero cristianismo, sino con una inteligencia superior. ¿Qué hay más allá de mí que hizo todo esto? Entonces viene ese cuestionarse, religión, religare. ¿Qué me liga con lo que me trasciende, con lo que está más allá de mi alcance, incluso de mi propia percepción? ¿Qué piensa en mí? Yo siempre me he cuestionado, y estudio ingeniería clínica y una maestría en ciencias, el átomo, la molécula, pero ¿qué piensa en mí? O sea, la combinación de fósforo, potasio, minerales que supuestamente no son seres vivos, como tengo lleno, ¿verdad?, mi cerebro de hormonas, etc. Y es donde guardo la memoria o aprecio la belleza, como decía Taylor de Chardin. Religare, cuando se van encontrando individuos que profesan o están de acuerdo en un mismo tipo de creencia, bajo ciertos ritos, es cuando nacen o lo que llamamos religiones, grupos religiosos, que unos se persignan, otros se inclinan, etcétera, etcétera. No todos los científicos rechazan la religión. Albert Einstein decía, yo lo único que quiero es demostrar la existencia de Dios, ¿no? Explicarme qué rollo con esto. El libro de los números del Viejo Testamento, todos los números multiplicados por 9, la suma de sus dígitos te da 9. Yo a veces cuando doy mis charlas hago ese truco, ¿no? Pienso un número, quítale tanto, súmale tanto, y al final digo, multiplícalo por 9, suma los dígitos, y digo, son 9, ¿verdad? Sí, hay magia, no, ni nada. 9 por 12, 108, 8 más 1, 9, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Impresionante. La manera, los matemáticos dicen, yo lo único que quiero demostrar es cómo medir la vida. Cómo poder en una fórmula mecánica la existencia del que crea todo esto, que está fuera de mi alcance. Impresionante, ¿no? La velocidad de la luz, todo eso. Entonces, Albert Einstein, muchísimos de ellos eran sumamente religiosos. Él decía, bueno, quiero demostrar que si este cabrón existe o no, qué rollo, quién crea todo esto. Entonces yo creo que es fascinante la mezcla, y desde siempre los mayas y todo eso no eran tontos de que el volcán, no, ellos sabían simplemente, acabo de esto, quién lo genera, ¿verdad? Ella leían el universo y los números y todo. Es muy fascinante eso. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias. ¿Quién más? Seguimos. Sí. A mí me gustaría tratar, debido a que es una cuestión filosófica también, Sí. de determinar ciertos planteamientos que la filosofía también intenta revisar. De entrada, podríamos confeccionar esto ya desde un periodo histórico en el cual ya se conciben las cosas de una manera más formal,
estoy completamente de acuerdo con Fernando en cuanto a las primeras impresiones que tienen los primeros habitantes de la Tierra y todos los cuestionamientos que existen, ¿no? Y toda la forma en que esas impresiones las proyectan. Sin embargo, en la tradición occidental, tenemos por ahí el dato de Grecia clásica, la cuna de la filosofía, etcétera, en donde existe ya la preocupación fundamental de empezar a organizar lo que se sabe. Sabemos muchas cosas, sabemos cultivar, sabemos confeccionar ropa, sabemos tener un parto, navegar, etcétera, ¿no? Sin embargo, el conocimiento tenemos que darle una estructura, tenemos que darle una categoría. Entonces ahí es donde pareciera que la cosa empieza ya a modernizarse en el sentido moderno de la palabra, como ahora, ¿no? Categorizar. Entonces el planteamiento que podríamos revisar desde la filosofía es algo que se le llama pues un planteamiento fenomenológico, poder entender cuáles son los fenómenos, así como si fuéramos también científicos, más allá de verlos con un apego íntimo, un apego espiritual, poder ver los fenómenos, ¿no? Acercarnos a las evidencias, ¿no? Estas tumbas que plantea, sí, ahí están las evidencias, ¿sí? Vamos revisando, pero desde un planteamiento del fenómeno, por qué suceden las cosas, ¿no? Y esto a mí me llevaría a una primera interrogante. La filosofía también lo que hace es abrir interrogantes, de eso se trata, ¿no? ¿Cuál es el principio? Pero no el principio necesariamente antropológico, como esta chispa de las impresiones, ¿sí? Sino cuál es el principio formal, en donde ya existen las dos categorías como algo institucionalizado, como una actividad que se realiza. Voy a la religión, voy al culto, pertenezco al grupo religioso, me uno a él. O científicamente, ante los filósofos, que eran quienes de alguna manera tenían acceso al conocimiento, al poco conocimiento que había. Un dato, podemos decir que en el siglo XVII ya los filósofos no podían conocer todo, pero en el siglo XIV podían conocer todo lo que se sabía, ¿no? Porque eran enciclopedias muy cortas, ¿no? Todo estaba ahí condensado. Entonces, el asunto me lleva a una siguiente pregunta. ¿Para qué inventar esto? ¿Para qué crear ciencia y religión? ¿Sí? Bajo todas estas necesidades de carácter espiritual y de carácter de interrogarse a sí mismo, de qué está hecho lo que yo estoy experimentando, viendo, pues pareciera que es una cosa natural de todos los seres humanos, ¿no? Y más en ese punto donde todavía no está el conocimiento organizado. Y la pregunta fundamental pues es, ¿cuál es el principio, no? Este ser cosmológico que se mira a sí mismo impresionado en una noche de estrellas o en una noche de luna llena y se plantea a sí mismo la pregunta, la típica, ¿quién soy? ¿De dónde soy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Si todo este planteamiento pues es de carácter filosófico y definitivamente tiene un feeling religioso, sí lo tiene, ¿no? Pero hay que buscar respuestas, y las respuestas pues no nada más es la parte de la inspiración, porque si no se hubiera quedado nada más en esa parte poética, sensible, tendría que aterrizarse a poder distinguir de qué están hechas las cosas. Entonces ahí es donde el discurso de la ciencia pareciera que empieza a tomar sentido, ¿sí? Porque al final es eso, es un discurso, es una forma de entender la realidad. La religión también es una forma de entender la realidad, pero pareciera que es la realidad espiritual. Todos tenemos este carácter, el ser, adentro, ya lo hemos visto en otras sesiones. El ser, el que me hace pensar, el que me hace sentir, el que me hace soñar, el que me hace inspirarme, el yo adentro de mí mismo, pero también hay un mundo afuera, un mundo hecho de cosas, con peligros, con riesgos, ¿no? Con lluvia. Quiero pronosticar cuándo va a llover. Bueno, entonces a lo mejor, si la ciencia me ayuda a entender